que me dieron su nombre, lo estuve buscando, escuché sus declaraciones por radio, miré sus apreciaciones por cuestiones digitales, y como mi operador técnico siempre me reta y dice, tenés que traer a alguien que sepa mucho. Yo dije, mira, ¿sabes a quién tengo? A Marcelo Rubiera, quien es investigador del CONICET, que es una persona que conoce y ha escrito mucho de esta cuestión. Preguntémosle a él en todo caso, ¿para qué nos sirve expropiar Vicentín? ¿Y qué significa en todo caso esta cuestión, no sé si bamboleante, pero sí que va y que viene, de cosas que tiene el peronismo cuando expropia o cuando nacionaliza? Marcelo Rubiera, te tengo en línea, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por dejarme robar un ratito de tu mañana. Te escuché en varios lugares y te vi en varios lugares donde haces algunas apreciaciones muy interesantes respecto a el pasado, pero sobre todo a lo que puede venir en el caso de Vicentín, de eso estamos hablando ahora, con la nacionalización, estatización, satanización de Venezuela y que se lo contame vos. Bueno, habrá que ver un poco sobre la situación más actual, habrá que ver cómo deriva un poco finalmente lo que se ha presentado, ¿no? Es cierto, todavía sabemos bastante poco en realidad lo que así está sucediendo, y hay que ver cómo termina la cosa. Es cierto que ahí hay un tema de una empresa que tuvo un exceso de toma de deuda y apalancamiento, y probablemente alguna serie de maniobras que tendían al vaciamiento de la empresa. Y bueno, obviamente así aparecen una serie de presiones, y en ese sentido, es lógico que el Estado pueda intervenir o plantearse su intervención para evitar, en todo caso, problemas mayores, ¿no es cierto? Una intervención para recomponer una situación, para que no se corte la cadena de pago, para evitar la quiebra, digamos, de los acervos productivos. Porque cuando se sucede una quiebra, primero el proceso judicial, que puede ser muy largo, sucede la quiebra, por la experiencia histórica de las empresas que quebraron, se terminan desguazando las plantas, además cuando son grupos semi-integrados, se pierden los acervos productivos y, digamos, el costo social y económico es muy elevado. Entonces, en algún sentido, la intervención estatal pretende evitar en principio eso. Todo puede haber otras intencionalidades del sector público, digamos, vinculadas a alguna apuesta más estratégica, etcétera, que todavía en realidad no ha sido explicitada. Desconocemos bastante lo que así sucede, ¿no? Ahora, sí, decime. Te decía, en relación a una cuestión más histórica, cómo vincular esto con las políticas peronistas. Bueno, ahí, digamos, es bien complejo, es un tema interesante para abordar, porque en general, más allá de esta demonización y que se ha hecho, etcétera, en realidad el peronismo ha sido históricamente bastante ambiguo respecto al tema de la estatización. Es decir, no es posible identificar plenamente al peronismo con el estatismo, ¿sí? En el imaginario esto subsiste, ¿no? Y se refuerza en estos contextos, sobre todo en el imaginario antiperonista, pero en rigor, cuando uno ve el proceso histórico de construcción política del peronismo en los años 40, es cierto que se avanzaba, pero era un contexto también internacional, y en ese avance se fue también sobre el sector de servicios, pero digamos, en principio tratando de, resolver los problemas que tenían empresas extranjeras, ¿no? Y en todo caso tomando, en el caso de los ferrocarriles es muy claro, empresas que tenían muchos problemas de rentabilidad y donde los dueños querían sacarse esas empresas de las manos, ¿no? Y coincide con una ideología más nacionalista que encarna el peronismo, ¿no? Pero después Perón es muy claro, después de la crisis del 49 y 50, donde de algún modo necesita la atracción del capital extranjero, necesita el concurso del capital privado, y les dice claramente a los industriales: nosotros somos gobierno, no somos industriales, no queremos empresas en manos del Estado. Y llega a decir
Más aún, nosotros no somos intervencionistas ni antiintervencionistas, somos realistas. Y ante una situación que se presenta, de hecho, la resolveremos de acuerdo a las circunstancias, por una fina apreciación, dice Perón, ¿no? Con lo cual, digo, esto se asemeja bastante a lo que dijo el presidente en estos días, se asemeja mucho a lo que dijo el ministro de Producción Culfas también en estos días, diciendo que no son dogmáticos si se presenta una situación, digamos, que requiere la intervención del Estado, la expropiación, lo van a hacer, pero no está, digamos, en la matriz o en el ADN de su perspectiva o posicionamiento ideológico, político, eso. Y también lo dijo Cristina Kirchner, digamos, en 2012, 2013, incluso después de la estatización de YPF, ¿no? Interesante el recorrido, que aunque parezca muy sobrevuelo de pájaro, como para dejarlo absolutamente claro, no es que uno esté deseando que al privado le va a llamar para que el Estado estatice, no. También es cierto, recién lo hablábamos con el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Esquel, Alejandro Boeje, que decía, hay que dejar que la justicia termine. Una cosa que vos dijiste que me interesó mucho es esto de que la más de las veces, cuando ocurre eso y se termina, queda una empresa desguazada. Claro, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Ahí hay un tema, porque digo, intervención del Estado y expropiaciones de empresas sucedieron muchas en la historia argentina, y no necesariamente durante el peronismo. Estatizaciones hubo, por ejemplo, la hizo durante Martínez de Odio, ¿no? O sea, no hay que identificar necesariamente la estatización con el nacionalismo económico, sino con una determinada coyuntura. Ahora, cuando, por ejemplo, en la década del 60, muchas empresas locales entraron en crisis, algunas muy significativas, como por ejemplo el caso del SIAM, entraron o Sacetru en su momento, y después en el contexto de la dictadura militar, el grupo Greco, o sea, hay un proceso de intervención. Entonces, a veces es difícil discernir en ese proceso de crisis de la empresa hasta dónde los empresarios actuaron mal, es decir, el resultado de esa crisis deviene de una mala estrategia empresarial o de actitudes dolosas por parte de los empresarios, fraudulentas, etcétera, no pago de deudas, ¿no? Es difícil distinguir allí. Entonces, evidentemente, en esos casos el Estado tiene que intervenir. Si la empresa es económicamente viable en el más largo plazo, bueno, digamos que la intervención estatal será transitoria, resolverá los problemas financieros más acuciantes del momento. Si los empresarios actuaron mal, digamos, ¿no?, con malas maniobras o de una manera dolosa, se los correrá, digamos, del control o de la dirección de la empresa, ¿sí?, y se trata de recomponer. Ahora, a veces sucede que las empresas quiebran o tienen problemas o entran en crisis porque no son viables dadas las condiciones del mercado, digamos. Entonces, por más ayuda financiera que el Estado dé, no lo va a resolver, ¿no? Entonces se generan situaciones eternas donde el Estado se quedaba con estas empresas, bueno, sobre todo en fines de los 60 y primeros 70, tratando de que las empresas no quiebren, ¿no? La idea era que las empresas no quiebran, porque eso generaba un problema social, un problema político, etcétera. Entonces el Estado se quedaba con las empresas por una decisión estatista, no, se quedaba con las empresas a su pesar, digo, podían ser gobiernos con ideologías relativamente liberales, pero se quedaban con las empresas porque evitaban esa situación. Entonces digo, cada situación es diferente, entonces parece que hay que sacar un poco la bruma que impone la cuestión ideológica y tratando de ver puntualmente cuál es el caso. En el caso de Vicentín todavía es como que no tenemos toda la información como para saber si efectivamente hay una maniobra dolosa por parte de los empresarios, si hay una apuesta estratégica de ampliación y diversificación por parte de esos empresarios que tomaron deuda para eso, y luego vino una debacle de inestabilidad macroeconómica, de tipo cambiario, etcétera, que los afectó, pero lo cierto es que si se sigue en esta situación, la empresa, digamos, va a cortar esa cadena de pago y va a generar un conflicto. Entonces, en ese sentido, yo estaría de acuerdo con intervenir con la empresa. Habrá que ver cómo sigue la cosa, ¿no? La última casi por sí o por no, pero lo dijiste recién, porque mi tía me va a preguntar al final, bueno, pero este muchacho, Marcelo Rubier, que vos me dijiste que es muy inteligente, que lo llama a todo el mundo, que le pregunta, ¿qué le parece? ¿Está bien o está mal lo que hizo el presidente Fernández?
Yo creo que en estas circunstancias, dado lo que conocemos, creo que está bien la intervención en la empresa, que no hay que esperar el proceso judicial, porque el proceso judicial podría ser muy costoso desde el punto de vista social y de los, como te decía antes, de los acervos productivos. Y en definitiva, esta idea de esperar a la justicia, pero digo, si el proyecto va al Congreso, qué mayor situación de legitimidad, digamos, democrática puede tener esa decisión. Una vez que pasa por el Congreso y el Congreso decide, donde están los representantes del pueblo, decide que es válida la expropiación, digo, ya no hay mucho más para discutir, ¿no es cierto? Entonces me parece que en este punto la decisión es correcta, pero insisto, todavía no tenemos todos los elementos para... en todo caso, lo que quizá no haya sido correcto en la decisión del gobierno es de no ir anunciando esto paulatinamente y comunicando de algún modo más claramente cuál era la situación, porque esto genera otro tipo de reacciones, ¿no? La mala noticia para vos es que te vamos a usar en el futuro como hombre de referencia para que nos vayas contando esto. Te mando un gran abrazo y el enorme agradecimiento por dejarme robarte un ratito de tu mañana. No, por favor, a tu disposición. Chao. La palabra de Marcelo Rodríguez, quien es un investigador de todo este tipo de temas. Después ya te vamos, es más, si vos querés ponerlo viste que ahora está todo en Google. ¿Se dice Google o Google? Google. Lo pones en Google, Marcelo Rougier, y no te puedo explicar todo lo que aparece ahí. Llévatelo, que vamos a estar hablando del COVID-19 dentro de nada, dale. Sábado de radio, para combatir el aburrimiento y la falta de información.